Hoy vamos a hablar sobre una de las patologías graves, una de las complicaciones más severas que pueden ocurrir durante el embarazo, y es la preeclampsia. Soy la doctora Natalia García Montaner y os voy a contar en qué consiste y cómo poderla diagnosticar precozmente y evitar problemas. La preeclampsia es una enfermedad que puede afectar entre el 2 y el 5% de los embarazos. Es una patología que tiene un origen autoinmune. De alguna manera es como si a nivel inmunitario la gestante no reconociera los antígenos del feto como propios, pues obviamente la mitad de la genética del feto no es materna, es paterna, y reaccionará de la misma manera que puede darse durante un trasplante de órganos, que el receptor reaccione de forma negativa rechazando el órgano. Pues de una manera así fácil de entender, parecida, en la preeclampsia lo que sucede es que a nivel autoinmune hay como una reacción contra ese tejido que no reconocemos como propio. Por tanto, una vez se pone en marcha, una vez se inicia este proceso, la única manera de pararlo es finalizando el embarazo. En cuanto el bebé esté fuera, se iniciará un proceso de recuperación, con lo cual se resolverá el problema. Por tanto, la patología es tanto más grave cuanto más precozmente se ponga en marcha, puesto que además del problema que tenemos para la salud materna, se junta el componente de prematuridad. Si realmente la cosa se complica y hay que sacar al feto prematuramente, pues cuanto más pequeño sea, mayores complicaciones puede presentar. Este origen autoinmune tiene unas particularidades que son muy curiosas, y es que se da más a menudo en mujeres que se quedan gestantes sin haber tenido tiempo para hacer una tolerancia previa a los antígenos de su pareja. Me explico. Es mucho más frecuente en primeros embarazos que en embarazos siguientes. También es más frecuente en parejas que habitualmente usan preservativo y cesan el uso de preservativo cuando buscan ese embarazo, con lo cual es como si de alguna manera la mujer generara una tolerancia a los antígenos presentes en el semen de su pareja, y cuanto más larga exposición a esos antígenos de su pareja tuviera, menos riesgo de desarrollar una preeclampsia. También es más frecuente en segundas parejas, de mujeres que han tenido ya hijos previamente, pero que cambian de pareja y tienen un nuevo embarazo con una pareja nueva. Y del mismo modo también es más frecuente en mujeres que obtienen su embarazo por técnicas de reproducción asistida con semen de banco. Existe además un componente genético asociado a todo esto, puesto que parece ser que estos hombres que pueden, a través de su inmunidad, de su antigenicidad, provocar esta reacción a la mujer que se queda gestante, parece que hay hombres que tienen una especial capacidad de hacer esto, y que son como más de riesgo de provocar una preeclampsia en diferentes parejas. Y asimismo también hay una predisposición genética desde el punto de vista femenino, pues es más incidente la preeclampsia en mujeres en las que su entorno familiar próximo, su madre o sus hermanas, han sufrido una preeclampsia también. La preeclampsia es un trastorno multiorgánico que puede afectar diferentes órganos de la gestante a partir de la segunda mitad de embarazo. No se manifiesta antes, pero sí que el origen de este trastorno, que está en la microcirculación y en los vasos de la gestante, está presente muchas semanas antes de que se manifiesten los primeros síntomas.
¿Y estos síntomas cuáles son? Pues por este efecto de que esos vasos tienen una patología, están especialmente esos vasos contraídos, tensados, de manera que la manifestación más común y más frecuente y más recurrente en mujeres con preeclampsias es que les sube la tensión arterial. Por este mismo efecto de que los vasos están contraídos, se afecta secundariamente el riñón, y a nivel del riñón, las células del riñón que tienen la función de filtrar la sangre y eliminar a través de la orina los productos no deseables de la sangre, esta afectación que tiene el riñón hace que el riñón pueda permitir la eliminación de ciertas proteínas, cosa que un riñón sano no tiene que hacer. Las proteínas las tiene que capturar, no las tiene que dejar pasar ni las tiene que eliminar. Pues cuando se produce una preeclampsia, el riñón afectado permite esa liberación de proteínas que se detectan en la orina, y una de las proteínas más frecuentes es la albúmina. La albúmina es un tipo de proteína y esta albúmina se detecta en orina, y esto es una manifestación muy típica que clásicamente, antiguamente, esta patología se la conocía también como un ataque de albúmina, porque la albúmina era presente en la orina de estas gestantes. Y secundariamente a este hecho de que perdemos proteínas por la orina, hace que los tejidos de la gestante, por un tema complicado de explicar, pero que pierden estas proteínas y están como más diluidos, tienden a retener líquido y encharcarse los tejidos y a producirse hinchazón de líquido, sobre todo pues en los tobillos, pero bueno, en las manos, en la cara. O sea, la gestante con preeclampsia pues se nota hinchada de agua. Los tejidos están embebidos en líquido, de forma que si apretamos con el dedo en los tobillos, típicamente pues se produce una deformidad, una marca de la presión del dedo, porque están como muy hinchados, que es un tipo de hinchazón distinta a la típica que muchas gestantes presentan en el tercer trimestre de embarazo, sobre todo en época de calor y relacionado con muchas horas de estar de pie o de estar sentada, que se les hinchan los tobillos de forma bastante profusa a las embarazadas durante las épocas de verano. Es una hinchazón distinta que ya está presente en todas las horas del día y que puede afectar tanto a las piernas como a cualquier otro territorio del cuerpo. Estos son los tres síntomas principales: la tensión arterial alta, lo de las proteínas en orina y estos edemas, esta inflamación, sobre todo en los tobillos. Pero si sigue progresando esta patología, pues secundariamente puede afectar al hígado y puede afectar al cerebro y provocar incluso convulsiones, que es la manifestación más grave de una preeclampsia, que entonces ya le llamamos eclampsia, y que puede tener gravísimas repercusiones sobre la salud de la madre y del feto. Como hemos dicho, esa alteración en la micro y macrocirculación de los vasos ya está presente mucho antes de que se manifieste la enfermedad. Por tanto, nuestro mayor interés es diagnosticarlo precozmente. Y incluso ya en la ecografía del primer trimestre de embarazo se hace el estudio de los vasos uterinos, que permiten ya valorar precozmente si existe un riesgo de esa gestante superior al de la media de la población para desarrollar esa enfermedad. Y si es el caso, pues existe un tratamiento con ácido acetil salicílico a dosis bajas, la popular aspirina, que se empieza a dar a las gestantes ya en el primer trimestre, y que gracias a este tratamiento la tasa de desarrollo de preeclampsias precoces disminuye de forma radical. Por tanto, es muy importante seguir los controles que sean necesarios durante el embarazo y seguir los consejos y los tratamientos médicos cuando se nos recomienden.
Este diagnóstico precoz también nos permite hacer una supervisión más estricta y en el momento en que realmente se empiecen a dar síntomas que nos confirmen la presencia de una preeclampsia, pues hacer el tratamiento, que siempre es un tratamiento como de mantenimiento, un tratamiento de impasse hasta que consigamos llegar a unas semanas de embarazo óptimas para poder sacar al feto. Pues ya hemos dicho que el único tratamiento efectivo es la finalización de la gestación. Pero si realmente la preeclampsia se detecta a etapas muy tempranas del embarazo, pues mientras se estimula la maduración del pulmón fetal para que el feto cuando salga al exterior tenga los menos problemas de inmadurez posibles, se trata a la gestante con reposo, tratamientos antihipertensivos para mantener sus constantes dentro de la normalidad hasta que veamos viable que podamos finalizar el embarazo. Una vez finalizado el embarazo, no se corrige de forma automática porque durante las semanas del posparto hasta 6 semanas más tarde se puede seguir estando en ese estado de alteración multiorgánica o incluso a veces se puede manifestar una preeclampsia después del parto, pero siempre es como mucho más fácil de gestionar cuando ya no tenemos el feto dentro y los posibles picos hipertensivos ya no nos pueden afectar la circulación placentaria y al feto. Y más o menos a rasgos generales, esto es lo más importante que tenéis que saber sobre la preeclampsia, y un buen consejo que os puedo dar es que hay que seguir los controles, obviamente, periódicos con la matrona o el obstetra a lo largo de todo el embarazo, pero ante un dolor de cabeza que sea poco habitual, que suele ser el primer síntoma de la tensión arterial alta, o hinchazón en los tobillos, pues no está de más tomarnos la tensión arterial o consultar al ginecólogo o tomar la tensión arterial, y si la tensión arterial está aumentada significativamente respecto a los controles previos, pues consultar rápidamente un servicio de urgencias o al ginecólogo que tenemos habitualmente para poder hacer un diagnóstico lo antes posible y poner las medidas oportunas. Esto es todo. Salud.